Hemos dejado para el final una de las funciones más importantes. Es aquella en la que vamos a ir modificando la posición de cada uno de los elementos gráficos que van a aparecer en pantalla y vamos a ir pintándolos en la misma pantalla. Esto debe de ocurrir varias veces cada segundo. Por eso lo introducimos o lo ponemos dentro de una función que va a ser llamada repetidas veces cada vez que pase un cierto tiempo. Va a ser la función timer, mi timer. Así fue como la llamamos. Esta función es la que se llama mediante un objeto que se encarga de contar el paso del tiempo y cada vez que transcurra un tiempo determinado llamará a esta función. En esta función lo que tenemos que hacer es ir recorriendo todos los elementos gráficos que ya hayan sido creados y en cada uno de ellos actualizar su posición y pintarlos. Para eso necesito saber cuántos dibujos, cuántos objetos, cuántos elementos gráficos tengo ya incorporados en mi programa. A esa variable le voy a llamar número de dibujos y después le daré un valor. Luego necesito otra variable que le voy a llamar caca, porque en realidad es una variable que no tiene un significado concreto. Va a ser un iterator, una variable que se va a encargar de ir contando cuántos objetos hemos realizado ya y cuántos nos quedan por realizar su actualización y su dibujo en pantalla. Después veremos cómo se usa. Y por último necesitamos una variable que llamamos un elemento y que es del tipo elementos gráficos. Este es el objeto, el elemento gráfico que en este momento, que en un momento concreto vamos a calcularle su nuevo valor de posición y vamos a dibujar. En esa misma variable irá pasando uno tras otro todos los elementos gráficos que tenemos en pantalla. Para comenzar la función lo que hacemos es poner caca igual a 0. Es decir, vamos a comenzar por el primer objeto, el objeto número 0. Y vamos a ver cuántos objetos tenemos que actualizar. Por eso vamos a darle un valor a número de objetos. El número de dibujos que necesitamos nos lo va a proporcionar la escena, porque ahí era donde los íbamos guardando. La escena iba añadiéndose cada vez un dibujo nuevo. Eso lo vimos ya anteriormente en las funciones, especialmente cuando decíamos añadir dibujo. La función que habíamos escrito arriba. Bueno, pues la escena tiene almacenada todos los elementos gráficos que tienen que formar parte o que forman parte de esa escena y que por tanto tienen que ser dibujados. Si nosotros decimos que el número de dibujos sea igual a la escena y le decimos, pero ¿qué característica de la escena? La escena tiene los ítems. Los ítems son cada uno de nuestros graphic items que les hemos ido incorporando. Y hay una función de los ítems, de ese conjunto de todos los ítems, que nos dice el número concreto, es count. No sé si se pronuncia así en inglés. Bueno, pues esta llamada a esta función count, que forma parte de los ítems de la escena, es la que nos dirá cuántos dibujos, cuántos elementos gráficos han sido ya incorporados a la escena. Y ahora vamos a utilizar un nuevo token, una nueva palabra clave de C++. Es de C realmente. Es la palabra while. Mientras. ¿Para qué sirve esto? Vamos a decir que mientras ocurra una cosa, haga algo. Y lo que vamos a hacer es decirle que mientras caca sea menor que el número de dibujos, que haga lo que se pone después entre llaves. ¿Para qué se hace esto? Si nosotros ahora aquí ponemos caca igual a caca más 1, al principio caca era 0. Cuando pase por aquí, ahora caca será igual a 1. ¿1 es menor que el número de dibujos? Pues si hay más de un dibujo, sí será menor, de manera que vuelve a hacerlo otra vez.
kk se les volverá a sumar otro. Ahora ya tendremos kk igual a 2. Sigue siendo menor que el número de dibujos, pues vuelve a hacerlo. Entonces ahora se le suma otro y kk será igual a 3. Así lo hará hasta que kk ya no sea menor que el número de dibujos, sino que sea igual, de manera que esto se habrá hecho tantas veces como el número de dibujos, como el valor que tenía el número de dibujos. Pero no solamente queremos que kk vaya sumándose 1, sino que en cada uno de esos pasos se vaya haciendo algo más. ¿Y qué se va a hacer? Pues lo que vamos a hacer va a ser, primero, tomar el valor. Un elemento va a tomar el valor de cuál es el elemento gráfico. Entonces vamos a decir que sea igual al elemento gráfico correspondiente a la posición que indica kk. Es decir, en el primer caso será el elemento gráfico que ocupa la posición 0, el primero que hemos incorporado. Después el que ocupa la posición 1, el siguiente, y el siguiente, el 2, el 3, el 4. Según el valor de kk iremos cogiendo uno distinto. Por eso lo que hay que decirle, lo voy a escribir ahora, es a la escena que me devuelva, que me dé, de todos sus ítems, de todos los ítems que tiene, que me devuelva uno en concreto, el que corresponde a la posición kk. Para decirle esto, de los ítems, entre corchetes, ponemos el número de elemento que queremos recoger de ellos, ¿vale? Eso es lo que dice esta parte. De la escena, de todos los ítems, devuélveme una dirección donde está almacenado el ítem 0, o el 1, o el 2, dependiendo del valor de kk. Pero lo que nos devuelve no es un elemento gráfico, lo que nos devuelve es un graphic items, que es lo que almacena una escena, para decirle que nosotros que realmente con lo que nosotros vamos a trabajar es con un elemento gráfico y por tanto que tenga todas las características de un elemento gráfico, le ponemos delante, entre paréntesis, qué tipo de clase es la que nosotros queremos que sea ese graphic items. Solamente podemos poner una clase que sea derivada de la clase hijo, es decir, de la de graphic items. Nuestros elementos gráficos estaba derivada de la de graphic item. Por tanto, podemos decir que cuando devuelva un graphic item, que este graphic item es todavía más poderoso, tiene más características, tiene todas las características de elementos gráficos. ¿Por qué? Porque tiene todas las de graphic items, tiene que tenerlas, si no, no valdría esta conversión, pero aparte tiene más características, que son las que nosotros le hemos incorporado. Si tenéis alguna duda sobre esto, que es también bastante complejo, porque es el lenguaje orientado a objetos, es una de sus características, pues la podemos comentar por correo. Y ahora decimos que en un elemento que lo que queremos hacer es que actualice su posición. ¿Y cómo lo hacemos eso? Diciéndole nueva posición. Que queremos una nueva posición. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última llamada? Bueno, pues eso es indistinto. Podemos tomar cualquier valor, dependiendo de si queremos que los saltos entre una posición y la siguiente sean mayores o sean menores. Yo le voy a poner como si hubiera pasado una décima de segundo, 0,1 segundos. Se puede alterar eso, entonces veríamos que los movimientos serían más lentos o más rápidos y que la precisión sería mayor o sería menor, dependiendo de ese tipo de valores. Al final hay que optimizarlo. Con esto se verá un movimiento más o menos agradable y sin unos saltos excesivos. Ya hemos puesto que kk sea igual a kk más 1 y ya estaría todo lo que es la actualización de estos elementos gráficos de la escena en cuanto a su posición. Pero ahora tenemos que decirle que los vuelva a dibujar porque han cambiado su posición. Para eso lo que le decimos es a la escena que se actualice. Eso es una función que se llama update. Al decirle que se actualice, lo que hace en realidad es dibujar todos los elementos gráficos, todos los graphic items que formaban parte de ella. No tenemos que volver a hacerlo nosotros uno a uno. Él ya tiene una función que lo hace por nosotros, que es update, que se actualice. Ya tendríamos entonces escrita la función más importante, que es la de el timer, la que va actualizando y dibujando todos los elementos. Ahora únicamente hay que asociar cada uno de nuestros controles, los botones, con las funciones correspondientes, es decir, para que cuando se pulse un botón pase una cosa, cuando se pulse otro pase otra cosa, y también el timer hay que asociarlo a esta función que acabamos de escribir. Eso lo haremos al principio,
cuando creamos el interfase o en la main Windows, podría ser incluso más aconsejable. En main Windows, en la función constructor, primero ya vamos a crear interfase, habrá creado todos los controles y ahora vamos a asociarlos. Lo que hacemos es decir que, por ejemplo, mi timer, el timer que nosotros vamos a utilizar, el timer va a ser igual a un nuevo timer. Y el timer en Qt es QTimer. Y aquí le tenemos que decir quién es su padre. En este caso es esta clase, esta ventana principal, es el padre. Y vamos a conectarlo. Vamos a conectarlo con la función connect. Primero decimos cuál es el objeto que queremos conectar. Timer. Queremos conectar una señal del timer. Decimos que es una signal. Esto ya lo vimos en otro capítulo. Y la función que queremos conectar es la de timeout. Ha pasado el tiempo. Timeout, coma. Y la queremos conectar con una función que está dentro de este objeto, this, y un slot. El slot con el cual vamos a conectarlo es mi timer. Es decir, cada vez que pase ese tiempo, cada vez que haga un timeout, se conectará con mi timer. No solamente tenemos que conectar esto, sino que también tenemos que conectar lo de añadir, las funciones de añadir bolita. De manera que connect, y volvemos a decir ahora añadir bolita, añadir. Parece ser que aún no lo hemos definido. De manera que voy a ver si está en el fichero de cabecera. Porque si no, no nos ha aparecido. Main Windows tenemos, sí, están añadir bolita 1 y añadir bolita 2. Vale, entonces es porque no lo estaba escribiendo bien. Vuelvo a hacerlo con net añadir bolita 1, ahí la tenemos, coma, signal, paréntesis, y es cuando se clique, cuando se haga clic en ese control, coma, ¿y con qué lo vamos a conectar? Con un slot. ¿Y qué slot es el que le corresponde? Pues el slot otra bolita. Aquí la tenemos, otra bolita 1. Punto y coma. Como hay que hacer lo mismo para los tres botones, únicamente cambiarán los unos por 2 y por 3. Por lo tanto lo copio y lo pego para no tener que escribirlo tantas veces. Aquí en lugar de añadir bolita 1 ponemos añadir bolita 2 y aquí añadir bolita 3. Y en otra bolita, en lugar de ser el 1, será en este caso el 2 y en este caso el 3. Bien, ¿qué nos queda únicamente? Decirle al timer cada cuánto tiempo queremos que se llame, cada cuánto tiempo queremos que se actualicen las posiciones. Eso lo único que tenemos que hacer es, debajo de, una vez que ya lo hemos creado, en timer, le decimos que empiece a contar, eso es start, luego podemos hacer una función stop si queremos pararlo, y le voy a decir cada 40 milisegundos. El numerito que ponemos aquí es en milisegundos y significa cada cuánto tiempo, cada 40 milisegundos, queremos que se llame a la función que le hemos dicho, que le vamos a decir después, que es, perdón, como lo hemos conectado, lo pongo después de esa conexión, de manera que vamos a borrarla de aquí y se lo ponemos al final. Aquí, cada 40 milisegundos queremos que se llame a la función que ha sido conectada, que es timeout, es la señal, y va a llamar a mi timer. Bien, pues si no pasa nada, todo va bien, vamos a compilar el programa.